Listo, ¿ya ven la pantalla todos? Sí, maestra. Ok, Sí, profesora. gracias. Bueno, una parte muy importante de esta sección de técnicas de estudio, no solo es que ustedes conozcan las técnicas para que las puedan utilizar en algún proyecto o en alguna ocasión que ustedes requieran analizar carbohidratos, sino que es otra forma de repasar o de retomar las propiedades y las características de esta familia de biomoléculas. Cada uno de las técnicas que se utilizan, pues está en función de las propiedades de las biomoléculas, de su solubilidad, de su polaridad, de su tamaño, de su peso, etcétera. Entonces, ahora que vayamos revisando las técnicas, pues vamos a de nuevo hacer hincapié en algunas de las propiedades de los carbohidratos en este caso. Entonces, en general, en todas las biomoléculas estaremos hablando de métodos de extracción, de cuantificación y de identificación. Básicamente eso es lo que tenemos que analizar de las biomoléculas, ¿no? Cómo extraerlas, cómo cuantificarlas y cómo saber cuáles son. Ajá. Entonces, bueno, acá les pongo que para la extracción debemos considerar la solubilidad. Dependiendo de la solubilidad de estas moléculas, pues nosotros utilizaremos alguna estrategia para poder separarlas de la muestra, ¿no? Ya sea un tejido vegetal, un tejido animal, bacterias, hongos, de la muestra de que se trate. Y en el caso de la solubilidad de los monosacáridos, yo estoy poniendo aquí en función de su tamaño, distintos grupos, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Yo les pregunto, ¿quién puede explicarme la solubilidad de esta familia? Es decir, ¿en qué son solubles? En solventes polares. En- Ajá, ¿alguien más? A ver, coméntenme, díganme. sí iba a decir como en aceites, pero no sé si sí. ¿Qué podemos solubilizar en aceites? ¿Las moléculas polares o las apolares? Las apolares. Exacto. ¿Y los carbohidratos son apolares? Ah, no, No, ¿verdad? no. Los polisacáridos, los carbohidratos en general, son polares. ¿Por qué son polares? ¿Quién me dice por qué los carbohidratos son polares? Piensen en los grupos Por los funcionales grupos de que tienen. alcohol. Por los grupos alcohol, exactamente. Recuerden que tienen grupos aldehído, cetona, un grupo aldehído o cetona, y tienen varios grupos hidroxilo o alcohol. Y esos grupos justamente son bien polares, es decir, pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y por lo tanto se pueden solubilizar en agua, ¿sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo todos? ¿O alguien tiene duda de esto? No. Ahora bien, aunque todos son polares, todos los carbohidratos son polares, yo estoy aquí anotando a cada uno de los grupos en los que dividimos a la familia en función de su tamaño. Todos estos carbohidratos que yo estoy poniendo aquí serán igualmente solubles en agua. Piensen una cosa, a ver, por ejemplo, la glucosa, en el caso de los monosacáridos, ¿es soluble en agua? Sí. Sí, sí es soluble. Sí, ¿verdad? Muy soluble. Piensen ahora en los disacáridos. Por ejemplo, la sacarosa que tanto nos gusta, ¿es soluble en agua? Bien. También. También, ¿verdad? Por eso podemos endulzar Sí. nuestro café o podemos endulzar el agua fresca porque la sacarosa se disuelve perfectamente en agua. Entonces, hasta ahí no tenemos problema. Ahora piensen en los oligosacáridos. ¿Los oligosacáridos serán solubles en agua? No. ¿Por qué no, Octavio? Porque según yo, creo que esos ya tenían una parte polar y una apolar.
Y aparte porque la molécula es muy grande, ¿no? Ok, es más bien por el tamaño. Toda la molécula sigue siendo polar, pero tiene que ver más por el tamaño. Los oligosacáridos seguramente sí podrán solubilizarse en agua todavía. Los únicos que no se van a poder solubilizar van a ser los polisacáridos, porque dijimos que eran cadenas muy grandes, de cientos de unidades o de cientos de monosacáridos o incluso miles de monosacáridos. Entonces, lo que dificulta la solubilidad en agua de los polisacáridos básicamente es el tamaño. Siguen siendo moléculas polares, pero al ser tan grandes, la interacción con el agua se dificulta. Y dijimos que algunos polisacáridos, por ejemplo, como el almidón, generaban estados coloidales, ¿se acuerdan? Entonces, sí son polares, sí interactúan con el agua, pero no se disuelven por el tamaño que tienen. Y algunos otros, pues ni siquiera por el gran tamaño que tienen, no van a ser solubles en agua. Piensen en la celulosa, ¿no? Entonces, repito, en cuanto a solubilidad, podemos decir con los carbohidratos, al ser compuestos polares o al tener grupos funcionales polares, pueden interactuar con el agua y en general se pueden solubilizar en agua. Y solamente el tamaño de estas moléculas podría dificultar esta solubilidad. Y en este caso solo nos vamos a referir a los polisacáridos. El resto sí se van a poder solubilizar en agua. Y entonces aquí le estoy poniendo, para el caso de los polisacáridos, hay algunos que tienen características particulares. Por ejemplo, les pongo acá las dextrinas. ¿Qué son las dextrinas? Son almidón hidrolizado. Decíamos que las cadenas de almidón eran muy grandes, con cientos de unidades de glucosa. Entonces, al ser tan grandes, eso es lo que dificulta su solubilidad. Pero cuando el almidón se hidroliza en pequeñas cadenas o en fragmentos, las nombramos dextrinas, y esas dextrinas sí se pueden solubilizar en agua. Esas dextrinas pueden formar parte de gomas, de mucílagos, y en algunos casos puede haber pequeñas cadenas ya que se nombran como polisacáridos, pero no son tan grandes, de arabinogilanos o de beta-glucanos, que son solubles en agua. Ya eso es a lo que le llaman en algunos lados fibras solubles. ¿Se acuerdan que yo les decía que por ahí se había puesto de moda vender botellas de agua para beber con fibra soluble? Sin embargo, estos no tienen propiamente la función de la fibra porque en algunos casos sí tienen enlaces alfa 1,4, de tal suerte que nuestras enzimas sí los pueden hidrolizar y finalmente vamos a poder liberar glucosa y se va a usar como fuente de energía. Y hay algunos otros polisacáridos como la milopectina, el glucógeno o las pectinas que se pueden solubilizar solamente en agua caliente. Ajá. Entonces, al ser cadenas no tan grandes, si las ponemos en agua caliente, se podrían solubilizar. Y tenemos otros polisacáridos como la celulosa, los mananos, los gilanos y las semicelulosas que no se pueden solubilizar en agua. Pero como siguen siendo polares, ¿en qué se podrán solubilizar? ¿Alcohol? En alcohol. O sea, esta no es una invitación a que vayan al bar, sino era simplemente para hacer alusión a que los polisacáridos que no son solubles en agua se solubilizan en alcoholes, generalmente etanol o podría ser metanol. Justamente recuerden que el etanol, el metanol, se consideran disolventes polares porque tienen justo el grupo hidroxilo. Entonces, estos polisacáridos que no son solubles en agua se van a poder solubilizar en etanol. Entonces, si yo quiero analizar una muestra, los carbohidratos de una muestra, pues dependiendo de si quiero analizar monosacáridos, disacáridos,
puedo extraerlos con agua y si quiero analizar polisacáridos, puedo extraerlos con alcohol. O puedo hacer ambas extracciones. Puedo hacer primero una extracción con agua para obtener los monosacáridos y después hacer una extracción con etanol para recuperar los polisacáridos, ¿sí? Una vez que yo ya extraje, o sea que molí una muestra, imagínense un tejido animal, un tejido vegetal, la muestra que ustedes tengan. A lo mejor la muelen en un mortero con agua o la muelen en un mortero con etanol. Y ya tienen ahí un homogenizado, una fracción en donde están presentes los carbohidratos que quieren analizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos o qué procede en las técnicas de análisis? Bueno, pues podemos tener técnicas para identificarlos. Estos métodos que vamos a revisar nos permiten separarlos e identificarlos y también tenemos técnicas para cuantificarlos. Entonces, para su separación en general y su identificación vamos a utilizar técnicas cromatográficas, es decir, cromatografía. Y ahorita vamos a hablar de algunos de los métodos que se utilizan para el caso de los carbohidratos. Hay varios tipos de cromatografía y ahorita vamos a hablar de los que se usan para esta familia. Y en el caso de la cuantificación, pues podemos tener métodos químicos o colorimétricos, podemos tener métodos florimétricos, es decir, en donde en la reacción se produce fluorescencia y usamos un detector para poder analizar esa fluorescencia, y también podemos usar métodos enzimáticos, es decir, utilizar a una enzima específica, por ejemplo, que utilice glucosa o que utilice fructosa como sustrato, para medir de manera específica ese monosacárido en particular. Entonces, ahorita vamos a ir describiéndolos. Como les decía, para poder identificar o cuantificar al grupo de los carbohidratos, tenemos que ver o recordar sus propiedades y el tipo de reacciones que pueden llevar a cabo, porque de esa manera entonces los vamos a poder identificar. Una técnica muy antigua que aún se utiliza para detectar la presencia de carbohidratos en una muestra es la técnica de Tollens o el reactivo de Tollens. Es una técnica muy sensible, es decir, que aunque haya una cantidad pequeña de carbohidrato, lo va a detectar, y era además una técnica muy muy bonita, ¿no? Es muy vistosa, entonces por eso se usó mucho. Quiero que vean cómo ocurre esa reacción. Tenemos aquí a un monosacárido, en este caso la glucosa, y del lado izquierdo pues está mostrando la forma ciclizada en forma de pirano, o dicho de otra manera tendríamos que hablar de la glucopiranosa, y abajo está la forma abierta. ¿Se acuerdan que decíamos que la glucosa en medio acuoso o en la presencia de agua va a tender a ciclizarse? Va a estar plegada, no va a estar de manera lineal, pero que esta ciclación, puede romperse. Entonces, este enlace que se está formando entre el grupo aldehído y el penúltimo alcohol de la molécula se puede romper, como se ejemplifica abajo. Y si se rompe, va a quedar expuesto el grupo aldehído como un grupo reductor. Y por eso decíamos que los monosacáridos son azúcares reductores. Y varias de las técnicas de cuantificación, o en este caso de identificación, pues tienen que ver justamente con esta característica. Y lo que tienen acá es nitrato de plata en un medio básico. Entonces, cuando nosotros hacemos reaccionar algún monosacárido en un medio acuoso con nitrato de plata en un medio básico, lo que va a ocurrir es que este grupo aldehído se va a reducir y se va a convertir en un grupo ácido o carboxilo, como está ejemplificado en la imagen del centro, ¿sí? Y en ese caso, se va a, bueno, cuando esta reacción ocurre, justamente lo que está pasando es que la plata
se está liberando de este compuesto. Ajá. Porque el grupo alcohol que está reaccionando con este grupo aldehído proviene de este compuesto. Entonces, cuando reacciona, se libera la plata y la plata libre en el medio va a generar un espejo, como está en la imagen de arriba, en el tubito de ensayo, ¿sí lo ven? Entonces, tenemos del lado derecho la muestra problema. Si se le agrega el nitrato de plata, entonces va a ocurrir esta reacción. El azúcar va a transformar su grupo aldehído en grupo carboxilo y la plata se va a liberar. Y al liberarse se adhiere al vidrio del tubo y se forma un espejo. Por eso les decía que era muy vistosa esta reacción. Y entonces era la manera en que se podía detectar si una muestra tenía carbohidratos. En la práctica que vamos a hacer en el laboratorio, vamos a usar, digamos, una modificación de este tipo de reacción para identificar a los carbohidratos en una cromatografía. Pero entonces, si se formaba un espejo, pues querría decir que sí había monosacáridos reductores en la muestra problema. Bueno, otra técnica para cuantificar, o más bien, una técnica para cuantificar carbohidratos es la técnica con el reactivo de Antrona. El reactivo de Antrona permite reaccionar con compuestos furfurales que se forman a partir de los monosacáridos. Entonces veamos la reacción aquí en la imagen. Si tenemos un monosacárido, en este caso está representada la glucosa, en un medio ácido, esta glucosa se va a convertir a esta molécula que es 5-hidroximetilfurfural. Entonces, en medio ácido, el monosacárido se va a convertir en un furfural. Y ese furfural va a poder reaccionar con la molécula de antrona que está aquí en el centro de la imagen. La antrona es este compuesto de 3 anillos aromáticos con un grupo alcohol. Entonces, el furfural reacciona con la antrona de nuevo en un medio ácido y va a generar un complejo o un compuesto de color verde que podemos nosotros observar en la imagen de abajo. O sea, aquí en la gradillita que está hasta abajo, pues lo que tenemos es una curva patrón con concentraciones crecientes de monosacáridos y esa coloración verde más intensa, pues nos está indicando justamente que en cada tubo hay una concentración mayor de azúcares o de monosacáridos. El primer tubo se ve amarillo, que sería el blanco, y el resto se ve en tonos crecientes de verde, ¿no? O un verde de mayor intensidad. Entonces, en esta reacción, bueno, con esta reacción nosotros podemos justamente cuantificar los monosacáridos en una muestra problema, preparando una curva patrón con concentraciones conocidas de un monosacárido. En este caso podemos usar glucosa, 10, 20, 30, 40, 50, 60 miligramos por litro, hacerla reaccionar con antrona. Para que esta reacción ocurra se requiere aplicar calor, entonces los tubos se tienen que poner en baño María para que ocurra la reacción y después podemos medir la absorbancia en un espectro y obtener una curva patrón para después analizar muestras problema y conocer la concentración de monosacáridos que hay en esa muestra. Para que esta reacción ocurra, yo les decía que se requiere un medio ácido. El inconveniente, digamos, de esta técnica es que la antrona se disuelve en ácido sulfúrico. Ustedes ya sabrán, es muy reactivo y se tiene que calentar en un baño María. Entonces, digamos que se debe realizar con sumo cuidado para que no se genere algún accidente por emplear ácido sulfúrico y calentar. Entonces, a algunas personas no les gusta esta técnica por esa razón. Sin embargo, se sigue utilizando mucho y les voy a explicar por qué. Si yo extraigo, hago un extracto de plantas, por ejemplo, con agua, pues lo que voy a tener ahí básicamente van a ser monosacáridos y los puedo hacer reaccionar con antrona
y obtener la concentración de estos. Pero también puedo tener un extracto etanólico de la planta y entonces voy a extraer los polisacáridos. Para poder, esta técnica no me permite cuantificar polisacáridos y casi todas las técnicas colorimétricas que vamos a ver están diseñadas para cuantificar monosacáridos reductores, no polisacáridos. Entonces, ¿cómo le hago para cuantificar polisacáridos? Pues lo que se hace generalmente es hidrolizarlos, romper los enlaces glucosídicos, de esa manera se van a liberar los monosacáridos que los forman y digamos de manera indirecta, al cuantificar los monosacáridos que formaban esas cadenas, nosotros cuantificamos los carbohidratos totales de la muestra. Si yo separo con agua y después separo con etanol y cuantifico ambas fracciones, pues podré saber cuántos de los carbohidratos de esa muestra estaban libres como monosacáridos y cuántos estaban formando cadenas de polisacáridos. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Ok. Entonces, la técnica de Antrona se usa mucho para muestras de plantas. Incluso algunas personas dicen que la Antrona solo mide carbohidratos de plantas, pero no es así, puede medir cualquier carbohidrato de cualquier tipo de muestra. Sin embargo, se usa mucho para muestras vegetales, justamente porque como la Antrona va en ácido sulfúrico y se calienta a 100 grados, entonces si tenemos polisacáridos en la muestra, el ácido sulfúrico y la temperatura va a hidrolizar los enlaces glucosídicos de los polisacáridos y va a liberar a las glucosas o a los monosacáridos que forman esas cadenas y va a cuantificar todo lo que esté ahí presente. Entonces, de esa manera podríamos determinar los carbohidratos totales de la muestra sin un tratamiento previo. Perdón, Sí. Está fallando la red, disculpe, ¿verdad? es que sí, un poco, la verdad no alcanzo a escuchar muy bien. Ok, voy a volver a explicar esto que les estoy comentando y me dicen si todos escuchan y si no, lo repito de nuevo, ¿vale? Les decía que esta técnica de Antrona, y algunas personas piensan que es útil para cuantificar carbohidratos de plantas o de tejido vegetal, porque se usa mucho para esas muestras por la siguiente razón. Como la Antrona se disuelve en ácido sulfúrico y se calienta a 100 grados centígrados en baño María, el medio ácido y la temperatura van a hidrolizar a los polisacáridos que haya en la muestra. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer un extracto de la muestra con agua y luego el resto de la muestra que queda a reextraerlo con etanol y voy a tener dos fracciones de la misma muestra. Y a ambas las puedo cuantificar con Antrona. Entonces, en la primera que extraje con agua solo voy a tener monosacáridos libres. En la segunda que extraje con etanol voy a tener polisacáridos. Cuando las técnicas colorimétricas que existen en el laboratorio generalmente están diseñadas para cuantificar monosacáridos libres, no polisacáridos. Cuando yo pongo la muestra extraída con etanol en el medio con Antrona, que dijimos es ácido sulfúrico, y lo caliento en baño María a 100 grados centígrados, el medio ácido y la temperatura va a ocasionar que los enlaces glucosídicos se rompan y se liberen los monosacáridos que forman a los polisacáridos. De esa manera, esos monosacáridos se van a convertir Maestra, en la forma, sí. es que se trabó justamente cuando empezó a explicar lo de, bueno, no sé si fui yo, pero ya no ¿Estoy alcancé a trabando escuchar mi muy red? bien de cuando dijo que 5. Nada más en ese momentito cuando dijo que ya antes de que dijera que se rompía, algo así. Ok, les repito, en el medio ácido, con la temperatura, las cadenas de polisacáridos, perdón, se van a hidrolizar, se van a romper los enlaces glucosídicos y se van a liberar los monosacáridos reductores. Y entonces esos monosacáridos reductores van a reaccionar, se van a convertir en hidroximetilfulfural en el medio ácido y luego van a reaccionar con la Antrona.
Entonces, si hago solo una extracción con etanol, voy a cuantificar los polisacáridos o los carbohidratos totales de la muestra, tanto los monosacáridos como los polisacáridos. Pero si hago dos tipos de extracciones, primero una en agua y luego otra en etanol, puedo tener los monosacáridos libres y lo que estoy cuantificando en la muestra que extraje con etanol serían los polisacáridos. Entonces, de esa forma, yo puedo analizar ambas cosas con una misma técnica o con un mismo paso. Bueno, dos extracciones, pero una misma técnica de cuantificación. Y por eso se utiliza mucho en el caso de las plantas esta técnica de Antrona, porque puedo cuantificar tanto los monosacáridos como los polisacáridos. Sin embargo, hay que señalar que la reacción ocurre con los monosacáridos, pero al estar en ácido y calentarla, se hidrolizan los polisacáridos, se liberan los monosacáridos que formaban esas cadenas y por eso los puedo cuantificar con esta técnica, ¿sí? ¿Sí soy clara, muchachos? Que no es que Antrona sirva para cuantificar polisacáridos, sino que cuando se hidrolizan, se liberan los monosacáridos que las forman y cuantifico de manera indirecta los polisacáridos que estaban en la muestra. ¿Sí se escucha y soy clara aquí? La verdad se trabó en muchas partes, maestra. Yo no ¿Qué entendí era lo bien. que se cuantificaba? Nada más lo que no me quedó tan claro, perdón. Los monosacáridos libres. Ajá, los monosacáridos libres, eso es lo que, con lo que está Sí. reaccionando como viene aquí en el esquema. Pero si yo tengo aquí una cadena, entonces, déjenme ver si les puedo escribir aquí. Imagínense que estas bolitas que les estoy pintando son otros monosacáridos. Ajá. Entonces, si yo tengo una cadena de polisacárido, en el medio ácido de ácido sulfúrico y la alta temperatura, le voy a poner aquí una, perdón, más bien acá, aquí, una flamita. Si hay temperatura elevada, eso va a ocasionar que estos enlaces se rompan. Y al romperse los enlaces que forman el polisacárido, se van a liberar las unidades de monosacárido que lo conforman. Van a poder convertirse en furfural y después van a poder reaccionar con Antrona. Y por eso es que puedo cuantificar de manera indirecta los polisacáridos. La reacción sigue ocurriendo con el monosacárido libre, pero el medio ácido hidroliza estos enlaces y por eso lo puedo hacer de manera simultánea, puedo cuantificar tanto los monosacáridos libres que hay en el medio como los polisacáridos. Y por eso se usa mucho esta técnica de Antrona para muestras vegetales, pero también puedo analizar muestras animales con este método, ¿sí? Ya. Gracias. Ok. Este es un método más común o que se usa con más frecuencia para cuantificar por un método colorimétrico los monosacáridos o los azúcares reductores. Entonces, tenemos un azúcar reductor, aquí está representado cualquier monosacárido, por eso les pone R1, es decir, la longitud del azúcar no importa, del monosacárido no importa. Y de nuevo, lo que va a ocurrir es que el grupo aldehído de ese monosacárido va a reducir al cobre. En este caso, lo que vamos a tener en el medio es cobre. Y entonces el monosacárido va a reducir al cobre y va a generar óxido de cobre. Y ese óxido de cobre, que está aquí pintado además de rojo, es insoluble en agua y se va a formar un precipitado de color ladrillo. Entonces, si yo pongo a reaccionar una muestra que tiene monosacáridos reductores en un medio
con cobre, justamente lo que va a ocurrir es que ese cobre se va a oxidar y se va a generar un precipitado que es proporcional a las moléculas de monosacárido que había en la muestra. Cada molécula de cobre que se forma es equivalente a una molécula de monosacárido que hay en la muestra. Después, para solubilizar ese cobre o ese óxido de cobre, voy a agregar molibdato de amonio para poder solubilizarlo. Y este molibdato va a reaccionar con el cobre y va a generar un complejo de color azul. Entonces, si yo preparo una curva patrón con concentraciones conocidas de glucosa, el primero va a ser mi blanco y cada tubo va a tener una cantidad mayor de monosacáridos. Si ustedes observan, la intensidad del color azul es proporcional a la cantidad de monosacárido que hay en la muestra. Entonces, de esa manera, si yo mido la absorbancia de estos tubos, puedo de nuevo obtener una curva patrón para poder determinar la concentración de carbohidratos o de monosacáridos reductores en una muestra problema. Entonces, para que esta reacción ocurra, se requiere un medio alcalino, es decir, un medio básico. Entonces, este es el principio o el fundamento de la técnica o del método de Nelson-Somogy o Somogy y Nelson. Uno hizo primero esta reacción con cobre y el otro hizo la reacción para solubilizar el cobre y poderlo cuantificar mediante un espectro. Entonces, de esa manera podemos de nuevo cuantificar monosacáridos libres o reductores. Y este es un método más común que el de Antrona, justo porque aquí no se usa ácido, entonces es menos, digamos, riesgosa la técnica para que el cobre reaccione para que el cobre se oxide por acción del monosacárido, se requiere aplicar calor, entonces también estos tubos se tienen que calentar en un baño María a 100 grados centígrados para que pueda ocurrir esta reacción y después ya en frío se puede hacer la siguiente reacción. Dime, Jessica, por favor. Perdón, en la anterior, en la de Antrona, ve que nos había dicho que reaccionaba con compuestos furfurales, me parece, o eso entendí. ¿Sí? Sí, me voy a regresar porque el ¿Esos qué furfural, son, perdón? el furfural es el azúcar, o sea, el monosacárido en un medio ácido se va a transformar a la forma furfural. Es decir, este compuesto proviene del monosacárido. El furfural se forma a partir del monosacárido. En este caso en particular, si tenemos a la glucosa, se va a formar 5-hidroximetilfurfural en un medio ácido. Es decir, los monosacáridos en medio ácido reaccionan para formar furfurales. Entonces, este 5-hidroximetilfurfural que está aquí pintado deriva del monosacárido. Se transforma el monosacárido en furfural y la forma furfural es la que puede reaccionar con Antrona. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, Sí. Ok, entonces les decía, aquí cualquier monosacárido puede reaccionar para formar su forma furfural y luego reaccionar con la Antrona. Y aquí también, o sea, aquí también podemos poner una muestra que provenga de una planta o que provenga de un tejido animal. Cualquier monosacárido libre va a poder reaccionar con el cobre. Pero aquí tendríamos que tener monosacáridos libres. Entonces, si hay monosacáridos libres en la muestra, de cualquier tipo de muestra van a reaccionar y nos van a permitir cuantificarlos. Al reaccionar con cobre, se va a formar óxido cúprico y el óxido cúprico insoluble se va a solubilizar con molibdato de amonio para generar este complejo de color azul. Y de esa manera entonces podemos cuantificar monosacáridos o azúcares reductores. Entonces, estos dos métodos que les acabo de platicar son métodos colorimétricos. Se genera un complejo de color que es proporcional a la cantidad de azúcar o de monosacárido que había en la muestra. Ustedes ya saben que la ley de Lambert-Ebbert indica que la absorbancia de una molécula a una longitud de onda particular o específica es proporcional a su concentración.
Entonces, de esa manera es que a través de la construcción de una curva patrón, podemos determinar la concentración de una muestra problema. Entonces, preparamos una curva patrón con concentraciones conocidas de azúcar o de monosacárido y luego vamos a tener muestras problema. De estas vamos a obtener su absorbancia. Vamos a construir una gráfica en X de concentración de glucosa, por ejemplo, y en Y la absorbancia. Y de esa línea recta que parte de cero, esa sería la curva patrón. Y después, si medimos la absorbancia de muestras problema, pues vamos a poder determinar la absorbancia, interpolarla en la curva y determinar qué concentración de monosacáridos contiene esa muestra. De esa manera es que podemos utilizar estos dos métodos. Pero también les había comentado que hay métodos enzimáticos y aquí les estoy poniendo uno de ellos que se usa mucho en el laboratorio. Por ejemplo, en los laboratorios clínicos, hasta hace algunos años usaban el método de Nelson-Somogy para medir, por ejemplo, glucosa en sangre. Ahora ya no se usa eso, sino se usan métodos enzimáticos. Puede ser mediante un kit, generalmente. Y entonces, ¿en qué consiste ese método? Bueno, si yo tengo una muestra que tiene glucosa, esa glucosa va a poder oxidarse y convertirse en ácido glucónico mediante la actividad de una enzima que se llama glucosa oxidasa. Entonces, en mi muestra va a haber glucosa, yo pongo mi muestra, le pongo la enzima y se va a formar ácido glucónico. Después ese ácido glucónico más peróxido de hidrógeno más un sustrato colorido que puede ser este compuesto que aparece acá, 4-aminofenazona o benzidina o algún otro compuesto que sirva de sustrato para una segunda enzima que es la peroxidasa. En la primera reacción de la glucosa oxidasa se produce, o la glucosa se convierte en ácido glucónico, pero se produce como un segundo producto, peróxido de hidrógeno. Entonces, este peróxido va a ser utilizado por una segunda enzima que es la peroxidasa y va a modificar a un sustrato colorido y ese sustrato colorido va a poder cuantificarse a una longitud de onda particular. El sustrato colorido que se genere, pues va a ser proporcional a la cantidad de glucosa que había originalmente en la muestra. Entonces aquí puede ser este compuesto o puede ser, les decía, benzidina o puede ser algún otro sustrato de la peroxidasa que va a generar color cuando la enzima actúa sobre él y de esa manera, digamos de manera indirecta, cuando medimos este compuesto colorido a una longitud de onda particular, estamos midiendo cuántas moléculas había de glucosa en particular. La diferencia de este método con los dos previos que habíamos revisado es que estos métodos colorimétricos sirven para cualquier monosacárido reductor que haya en una muestra. En cambio, con este método enzimático estamos midiendo o cuantificando específicamente glucosa. Entonces, si hay ahí fructosa o glibulosa o cualquier otro azúcar, no lo estamos cuantificando. Aquí estamos cuantificando específicamente a un monosacárido, que es la glucosa. ¿Sí? Dime, Octavio. ¿En algo similar a esto están basados los glucómetros? Sí, ahí me parece que es un método lo acabo de ver, ahorita te digo cuál es el método que se usan en los glucómetros. Sí es un método específico, el que se usa ahí, es un método específico, pero no es un método enzimático. Es un método específico para glucosa, pero ahorita te digo en particular, creo que lo traigo aquí anotado en una diapositiva. Ahorita les comento. Pero sí notan la diferencia entonces, con los métodos enzimáticos podemos medir un monosacárido en particular. Con los métodos colorimétricos podemos medir todos los monosacáridos que hay en la muestra. Y así como podríamos tener un método, por ejemplo, para medir fructosa con otra enzima. Bueno, acá les voy a comentar un poco que hay métodos específicos
para identificar oligosacáridos. O sea, yo les puse el ejemplo la clase pasada de los oligosacáridos, por ejemplo, que constituyen los tipos sanguíneos. Y decíamos que pues hay unidades particulares que forman cada uno de los oligosacáridos del tipo A o del tipo B o el de tipo O. Y cómo es que podemos identificar qué monosacáridos están formando ese oligo. Entonces, generalmente se hacen reacciones químicas para poder identificar a cada uno de los monosacáridos. Entonces, si tenemos algún, en este caso está un disacárido, pero podría ser un oligosacárido más grande, pues se puede, ese disacárido u oligosacárido se puede metilar y se puede hidrolizar. En este caso aquí se está indicando con esta línea cafecita o amarilla el grupo metilo. Entonces aquí habría un grupo alcohol, sería el carbono 6, aquí había un grupo alcohol y el hidrógeno se está sustituyendo por un grupo metilo y entonces de esta manera queda metilado el compuesto. Y por acá se hidrolizó el enlace glucosídico. Entonces, el enlace, bueno, como aquí estaba formando un enlace, pues este grupo no va a quedar metilado y entonces podemos después ir separando cada uno de estos monosacáridos e identificando cuál es. Entonces imagínense que este fuera fructosa y que el que sigue fuera una glucosa y que el que sigue fuera una galactosa, pues de esa manera se van, digamos, etiquetando o marcando de alguna manera por metilación y cuando se van rompiendo los enlaces glucosídicos, se van liberando esos monosacáridos y por unos métodos que ahorita vamos a revisar, pues podremos identificarlos. Y de esa manera se pudo saber, por ejemplo, cómo está formado el oligosacárido, por ejemplo, del tipo sanguíneo que yo les mostré la vez pasada, o algún otro oligosacárido que funciona como señal o que funciona como un receptor. Y bueno, ¿cómo podemos identificarlos? Yo les decía, en este caso se va hidrolizando y podemos identificar cada uno de ellos, pero ¿cómo los identificamos? Pues la manera de identificarlos se trata a través de un método de separación que es la cromatografía. La cromatografía es un método que existe desde hace mucho tiempo y que se sigue utilizando en los laboratorios desde su forma más básica o más simple hasta formas más sofisticadas, que ahorita les voy a mencionar. Entonces, para el caso de los carbohidratos, podemos hacer cromatografía en capa fina o cromatografía en papel. Y ahorita vamos a ir explicando en qué consiste. Básicamente tenemos el método de la cromatografía, se basa en un principio general que es el retardo diferencial de fases. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo coloco distintas moléculas sobre una fase estacionaria o fija o sobre un soporte, digamos, que podría ser un papel, y luego hago pasar una fase móvil que ascienda sobre esta fase estacionaria y que arrastre a los compuestos que se encuentran ahí, estos se van a separar por alguna propiedad que tengan, ya sea por polaridad, por su tamaño, por carga, por alguna propiedad de las moléculas. Y entonces, cuando la fase móvil se va desplazando, se va moviendo por aquí, pues estos compuestos se van a ir separando. A lo mejor ustedes hicieron en el kinder una práctica en donde ponían una gotita de tinta o una gotita de un plumón en un papel, en una servilleta, y luego mojaban o ponían tocando el extremo de la servilleta en un recipiente con agua. Y el agua iba ascendiendo, que sería en ese caso la fase móvil, la fase estacionaria sería la servilleta. Al ir ascendiendo sobre el papel, pues va a ir separando a los pigmentos que constituían la tinta del plumón o de la pluma que ustedes pusieron. Y entonces iban ustedes a ver a lo mejor distintos colores. Justamente eso es un método cromatográfico. De hecho, se llama cromatografía porque lo que primero que se separaron fueron pigmentos. Y entonces, pues como se veían los colores, por eso se le llamó cromatografía al método.
Entonces, en este caso, les decía, para los carbohidratos podemos usar una placa fina, a eso me refiero con una base de aluminio o de vidrio que tiene una cubierta de sílica gel, que es simplemente un soporte a través del cual va a ascender la fase móvil, que va a ser una serie de disolventes de distinta polaridad y que van a ir arrastrando a los compuestos para separarlos. Entonces, generalmente aquí en la base del cromatofolio se colocan estándares o moléculas puras, por ejemplo, arabinosa, fructosa, glucosa, etcétera, y se pone una muestra problema de la que queremos saber o identificar qué monosacáridos la componen. Entonces, cuando la fase móvil empieza a ascender, va a ir separando a los compuestos y después por comparación de la migración de cada una de estas moléculas, podremos, al compararlas con los compuestos comerciales puros, podremos identificar qué monosacáridos están conformando la muestra problema. Y tenemos métodos más sofisticados de cromatografía, como es la cromatografía líquida de alta presión, o las siglas en inglés que serían HPLC. Déjame ver qué imagen tengo aquí enseguida. Ok, entonces, ¿en qué consiste la cromatografía? No importa qué cromatografía hagamos, el principio es el mismo, es decir, no importa que sea esta cromatografía sencilla o esta cromatografía sofisticada que requiere un equipo de laboratorio costoso, que es el HPLC, el principio es el mismo y es lo que quiero mostrarles acá. En la cromatografía tenemos dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Por ejemplo, si usamos cromatografía en papel, como la que vamos a hacer en el laboratorio para los carbohidratos, la celulosa que forma el papel va a ser la fase estacionaria. Y la fase móvil van a ser los disolventes que van a ascender sobre la fase estacionaria, van a disolver a los compuestos que queremos separar y los van a arrastrar de acuerdo a la afinidad que tenga la molécula con alguno de los componentes o con alguno de los disolventes específicos que hay en la fase móvil. Y de esa manera se van a retardar. Les decía yo que el principio de la cromatografía es el retardo diferencial de fases. Es decir, que unos compuestos van a migrar más rápido y otros van a ir más lento. Y entonces eso va a generar diferencias de migración de cada una de las moléculas que estamos separando. ¿Por qué se van a retardar? Pues porque a lo mejor una sea más polar que la otra, o que una sea más grande que la otra, o que una sea más, tenga carga, etcétera. Las características o las propiedades de cada molécula van a provocar que migren de manera diferencial de acuerdo a la fase móvil que se está usando. Y entonces ese retardo diferencial es lo que va a provocar que las podamos identificar. Y yo les decía entonces, tenemos cromatografía en papel, cromatografía en placa fina y cromatografía en columna. Y entre la cromatografía en columna vamos a tener muchos tipos, sobre todo cuando hablemos del tema de proteínas, vamos a mencionar varios tipos de cromatografía en columna. Para el caso de los carbohidratos, se puede utilizar cromatografía de líquidos, que la tengo acá y no se las ilustré, cromatografía de líquidos de alta presión, que es un instrumento que tiene una columna, que sería la fase estacionaria, y una fase móvil que va a ir separando a los compuestos. La fase móvil va a inyectarse en la columna con presión y eso va a hacer que la separación sea más rápida. Y cuando se separan los compuestos, primero vamos a inyectar estándares o patrones de cada monosacárido comercial. Y si se fijan, aquí tengo una lista de monosacáridos con un numerito y cada pico tiene un numerito. Entonces, lo que me indica acá es que primero salió la ribosa, después salió la manosa, después salió arabinosa con fructosa, el 4 es galactosa y el 7, el último, es glucosa. Es decir, que está habiendo un retardo diferencial de cada monosacárido. Cada uno de ellos está saliendo a distinto tiempo de la columna. Lo que tengo graficado acá en el eje de las X es el tiempo, y entonces cuando yo digo que
la manosa sale al minuto 44, ese es su tiempo de retención en la columna, es decir, es el tiempo que tarda en salir de la columna. Y bueno, yo voy a usar distintas estrategias para identificar los compuestos que estoy separando por HPLC. En el caso de los monosacáridos o de los carbohidratos, lo que se usa como detector en el HPLC es infrarrojo. La radiación infrarroja es una radiación de baja energía que no alcanza a ser absorbida por las moléculas, pero sí ocasiona una vibración entre los enlaces de los átomos que forman a una molécula. Entonces va a haber una vibración particular para cada enlace, cada tipo de enlace que haya en una molécula. Por ejemplo, el enlace carbono-carbono va a tener una vibración, el enlace carbono-oxígeno otra, el enlace oxígeno-hidrógeno otra, y de esa manera entonces yo puedo identificar a los compuestos. En este caso, detectando con infrarrojo, pues puedo identificar qué tipo de monosacárido es y además la ventaja del HPLC es que permite también ser un método cuantitativo. Si yo mido el área bajo la curva de cada uno de estos puntos, entonces yo puedo saber cuánto de cada uno de esos monosacáridos hay en la muestra. Entonces, simultáneamente puedo identificarlos y cuantificarlos. Entonces, es un método muy sensible, muy útil porque me permite identificar cada uno de los monosacáridos de la muestra y cuantificarlos. Sin embargo, es un método costoso. ¿Se acuerdan que ustedes siempre para elegir un método para un proyecto, pues tienen que balancear entre el costo y la sensibilidad del método de acuerdo a lo que quieren hacer? Entonces, a lo mejor si no contamos con este instrumento, pues podemos usar una cromatografía en papel o en placa fina, que también me va a permitir identificar a cada uno de los monosacáridos que estén presentes en una muestra. Dime, Rosario, por favor. Entonces, básicamente la cromatografía sirve para saber la cantidad de monosacáridos. ¿No? No, la cromatografía en general sirve para separar compuestos. Al separarlos, los podemos identificar. Entonces, generalmente la cromatografía la usamos para separar e identificar. En proteínas, cuando usamos cromatografía en columna, nos sirve también para purificar. Y en el caso particular del HPLC, nos sirve para identificar, o sea, primero los separo, los identifico, y en ese caso también los podemos cuantificar. Pero si yo hago una placa fina o una cromatografía en papel, generalmente me sirve para separarlos e identificarlos. Ajá. ¿Sí? Podemos hacer un análisis cualitativo en una cromatografía en papel o en capa fina, pero bueno, no va a tener una buena resolución, no va a ser tan confiable como si cuantificamos por este método o por algún otro método, ¿sí? De este Sí, luego maestra. voy a platicar. Bueno, y justo acá tenemos, por ejemplo, si inyectamos una muestra en el HPLC, pues podemos tener entonces cada uno de los picos va a ser un azúcar en particular, va a tener un tiempo de retención diferente, a eso me refiero con un retardo diferencial de fases. Cada compuesto va a salir en distinto tiempo de la columna y de esa manera entonces nosotros podemos identificar qué compuestos o qué monosacáridos o qué azúcares hay en una muestra problema. Uh-huh. Bueno, podemos tener otro instrumento más sofisticado para analizar carbohidratos, que sería la cromatografía de líquidos, otra vez un cromatógrafo de líquidos, pero ahora en lugar de usar un detector de infrarrojo para detectar los compuestos, ese cromatógrafo de líquidos puede estar acoplado a un espectro de masas. ¿Qué es lo que va a hacer ese instrumento? Bueno, cada uno de los compuestos que se va a ir separando en el cromatógrafo, al salir de la columna puede entrar al espectro de masas, y en el espectro de masas lo que va a ocurrir es que la muestra va a ser impactada por un haz de electrones. Esos electrones que están bombardeando literalmente a la muestra la van a partir en pedacitos, la van a fraccionar.
y lo que va a hacer el espectro de masas es detectar cada uno de esos fragmentos o pedazos que se generaron de la molécula e indicarnos el peso de ese fragmento, de ese cachito. Nos va a dar el peso molecular de cada uno de los pedacitos y podemos después con cada uno de esos pedacitos reconstruir la molécula que está conformada por esas fracciones. Es decir, como armar un rompecabezas. Lo que vamos a tener aquí son las piezas del rompecabezas. Con esas piezas vamos a armar el rompecabezas y lo que obtenemos al armar el rompecabezas es la estructura de la molécula. Y de esa manera entonces podemos identificar y cuantificar monosacáridos en este caso, pero también otro tipo de compuestos. Bueno, aquí en este esquemita justo estoy ejemplificando lo que ocurre en un cromatógrafo de líquidos. Creo que alguien le habla, maestra. Perdón. Perdón. ¿Podría repetirlo? Sí, ahorita en la siguiente imagen se los vuelvo a decir. También. Se sigue trabando la red, ¿verdad? Entonces, este es el caso del Un poco en HPLC. lo anterior. Sí, se trabó, ¿verdad? Entonces, ahorita se los vuelvo a explicar. Este sería el caso de un esquema muy burdo de lo que es un cromatógrafo de líquidos de alta presión o un HPLC. Tenemos una columna que es, digamos, la cromatografía va a ocurrir aquí en la columna, la separación va a ocurrir en la columna. Vamos a tener un sitio en donde vamos a inyectar la muestra problema y vamos a tener una parte del instrumento que va a bombear literalmente la fase móvil o el eluente que dice aquí. Entonces, una mezcla de distintos solventes con distinta polaridad va a ser bombeada, va a pasar por un degasificador que le va a quitar las burbujas de aire que pudiera tener y va a entrar con presión hacia la columna. Cuando nosotros inyectamos una muestra aquí en la parte superior del instrumento, esa muestra va a empezar a entrar a la columna y la fase móvil la va a ir empujando y va a ir disolviendo a cada uno de sus componentes y unos se van a mover más rápido en la columna y otros se van a quedar más tiempo retenidos en la columna. Es decir, se va a generar aquí un retardo diferencial de fases. Cada compuesto va a ir saliendo a una velocidad distinta, o sea, un primer compuesto va a salir, después va a salir otro y después otro. La fase móvil siempre va a estar pasando a través de la columna y vamos a tener un detector. Les decía que en los instrumentos de HPLC podemos tener distintos detectores. Podemos tener un detector de ultravioleta, podemos tener un detector de fluorescencia, podemos tener un detector de infrarrojo, que es el caso que yo les estaba indicando que se usa para identificar monosacáridos. Entonces tengo en este caso un detector de infrarrojo que va a detectar a cada uno de los compuestos que se están separando en la columna y la información va a pasar a un software en una computadora. Y lo que me va a generar el equipo es una imagen como la que está en la parte inferior. Abajo tengo representado el tiempo de retención, es decir, el tiempo que tarda el compuesto en salir de la columna. Y cada piquito me está indicando un azúcar diferente, un monosacárido diferente. El primero es rafinosa, maltosa, glucosa, fructosa. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, de esa manera puedo identificarlos. Yo les decía que usando un instrumento de estos, puedo también calcular el área bajo el pico o la curva que tengo aquí, y eso me estaría indicando con una curva patrón previa que yo construyo, podría indicarme la concentración de cada monosacárido que hay en la muestra, ¿sí? Eso es el HPLC. Y déjenme cambiar de imagen. En este caso, les estoy indicando qué es lo que pasa cuando yo analizo la muestra en lugar de por infrarrojo. Puede ser que la separe por un cromatógrafo de líquidos o por un cromatógrafo de gases, pero en este caso el detector va a ser un espectro de masas. El espectro de masas lo que hace es bombardear con electrones cada una de las muestras que se va separando en la columna. Es un instrumento que está unido al cromatógrafo. Entonces tengo dos instrumentos colaborando. El cromatógrafo que separa los compuestos
y el espectro de masas en este caso que va a identificar a los compuestos. Entonces, el compuesto que se separa en la columna entra al espectro de masas. En este caso es bombardeado con un flujo de electrones y me genera pedacitos de la molécula. Fragmenta a la molécula en pedazos. Cada uno de esos pedazos va a ser identificado por el instrumento y me va a indicar el peso de ese compuesto, de ese pedacito. Y entonces, bueno, hay expertos que saben que pueden construir o reconstruir como si fuera un rompecabezas a partir de estos pedacitos, cuál es la estructura de la molécula. Y para los que no tenemos experiencia, hay tablas en donde podemos ver un fragmento de 73 a qué corresponde, y entonces podemos ir armando como pedacitos. Así tengo un pedazo de 217 y uno de 73 y uno de 147, entonces, ¿qué estructura es? Y lo que le estoy mostrando aquí justamente es que esta sería la estructura que se está identificando con este patrón de fragmentación, se llama, ¿sí? Y entonces de esa manera podemos identificar distintos azúcares. Entonces, primero se separan en la columna y luego elucido o identifico la estructura química que corresponde y puedo decir entonces que si es la fructopiranosa alfa D o que si es la alfa D glucopiranosa o si es la sacarosa, ¿no? Si hay un disacárido ahí en la muestra. Entonces, digamos, sería el método más refinado, más sensible, pero también más costoso para identificar azúcares. Ajá. Y bueno, también tenemos el otro extremo, métodos muy simples para detectar algunos monosacáridos o disacáridos, se puede usar un refractómetro. En este caso, se utiliza el ángulo de refracción de la luz que generan algunos carbohidratos y de esa manera ese ángulo de refracción se ha convertido en una escala en grados Briggs y entonces, por ejemplo, para los frutos, que se analiza la fructosa o para determinar sacarosa, pues se puede utilizar este instrumento y de esa manera puede determinarse la calidad de un fruto o el estado de madurez del fruto, etcétera, de manera muy práctica, porque solamente se muele un pedacito de tejido y una gotita de ese tejido, por ejemplo, de una manzana, de una pera, de un mango, se pone aquí y se determina los grados Brix a una temperatura constante y ya podemos saber cuánto hay de fructosa o cuánto hay de sacarosa en una muestra problema. Pero este instrumento, les decía, es muy práctico, muy sencillo de usar, pero nos sirve para fines particulares, ¿no? Por ejemplo, los jugos o los néctares de frutas o eso se pueden analizar de esta manera o los frutos. Uh-huh. Ok. Voy a cambiar de presentación. Maestra, ¿no se iba a regresar a la diapositiva que sí se trabó? Ah, bueno, es que según yo, se las vuelvo a proyectar. Según yo, se los había explicado en la otra imagen, pero si quieren me regreso. ¿Era esta? No, antes de esa, antes de esa. ¿Antes era esta? Ah, ok, Sí. perdón. Sí, esta no lo había repetido. No había entendido que en esta no se había entendido. Les decía que, por ejemplo, si yo tengo un oligosacárido, ¿cómo puedo identificar de qué unidades de monosacárido está formado? Entonces, lo que podemos hacer es hidrolizarla e ir separando a cada uno de los monosacáridos que la conforman mediante una cromatografía. Entonces, yo puedo hidrolizar al disacárido o hidrolizar al oligosacárido. Imagínense que sea un oligosacárido de 6 monosacáridos. Entonces, hidrolizo los enlaces glucosídicos y puedo identificar cada uno de las unidades que lo conforman y de esa manera a través de una cromatografía. Y de esa manera es que se elucidó cómo estaba formando, por ejemplo, el oligosacárido que conforma el tipo sanguíneo o A o B. ¿Sí me explico? Y que lo que podemos hacer, o sea, estos grupos alcohol de estos monosacáridos pueden ser susceptibles de metilación. Entonces yo puedo metilarlos y de esa manera
puedo identificar cuál es el orden que tienen, cuál sale primero y cuál sale después, si es que está metilado o no lo está. De esa manera, entonces, es que se elucida la estructura de los oligosacáridos, o también podría hacerlo si tengo un cromatógrafo de gases acoplado a masas, o un cromatógrafo de líquidos acoplado a masas, pues puedo hacerlo por este método, porque aquí igual, primero hidrolizo la muestra y se van a separar cada uno de los monosacáridos y puedo identificarlos a partir de su patrón de fragmentación, puedo saber qué monosacárido es. Entonces, dependiendo de los recursos con los que yo cuente, o hago una placa fina o uso un espectro de masas para identificarlos, ¿sí? Okay. Gracias. Ahora les voy a compartir cómo está diseñada la práctica de laboratorio, justo para poner en evidencia alguno de estos métodos que les acabo de señalar. Entonces, en la práctica de carbohidratos que está diseñada para nosotros, pretendemos identificar monosacáridos en una muestra problema y cuantificarlos. Y para ello vamos a usar dos de las técnicas que les comenté hace un rato. Vamos a usar una cromatografía en papel para identificarlos, y vamos a usar la técnica de Nelson-Somogy para cuantificarlos. Les recuerdo entonces que en esta técnica de cromatografía se genera un reparto diferencial de fases ocasionado por una fase móvil que va a ascender sobre una fase fija. Es decir, tenemos dos fases. En este caso, la fase estacionaria va a ser papel, filtro, Whatman, y la fase móvil, perdón, va a ser una mezcla de disolventes que ahorita les voy a indicar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene planeado para la práctica? Que ustedes tengan un papel que es más o menos de 20 por 30 centímetros. En la base, con lápiz y con guantes, van a trazar una serie de marcas en donde van a colocar una serie de monosacáridos comerciales, puros, conocidos. Entonces, ustedes van a ir colocando con un capilar más o menos de 5 a 10 microlitros de cada uno de estas moléculas puras, de ribosa, de dextrosa, glucosa, fructosa, etcétera, y también van a ir poniendo algunas muestras problema de las que queremos identificar de qué monosacáridos están formadas. Entre cada una de las muestras tienen que dejar una separación de 2 centímetros para que cuando estas moléculas migren arrastradas por la fase móvil, se separen sin encimarse una con la otra y podamos identificarlas eficientemente. Es muy importante aquí que cuando coloquen la muestra problema, ustedes depositen sobre la fase estacionaria un volumen mínimo, que les decía yo es más o menos de entre 5 máximo 10 microlitros, que sería el equivalente a una gotita del capilar. Si nosotros ponemos un volumen mayor, la muestra se va a hacer muy amplia y entonces se va a solapar con las vecinas. Entonces, generalmente ponemos un volumen pequeñito. Si es necesario concentrar la muestra, dejamos que se seque esa muestra y después podemos adicionar una gota más para concentrar a la molécula, pero sin que se expanda la muestra en el papel. Después vamos a enrollar el papel sujetándolo con una aguja e hilo para formar un cilindro. Esto simplemente se hace para que se pueda parar el papel sobre una base que es un refractario de vidrio que tiene la fase móvil. Entonces, para que se quede paradito, pues lo cerramos como un cilindro y de esa manera se sostiene perfectamente. Y vamos a colocar este cromatofolio o este papel que tiene las muestras problema y los estándares dentro de una cámara de cristal. Los disolventes que ustedes van a poner aquí en la base no van a rebasar los 3 centímetros, es decir, el volumen de la fase móvil va a estar más abajo que estos 3 centímetros para que la fase móvil solo toque el papel y empiece a ascender
por capilaridad sobre el papel sin que disuelva a estas moléculas que ustedes colocaron aquí, ¿verdad? Si yo pongo la fase móvil hasta arriba, se van a disolver y se van a mezclar todas en la fase móvil. Entonces, la fase móvil va a quedar aquí como a la mitad de estos 3 centímetros para que empiece a ascender, y cuando ascienda, cada uno de los disolventes que forman la fase móvil va a subir o va a ascender a distinta velocidad, porque unos van a ser más volátiles que otros, y cuando vayan subiendo van a ir arrastrando o disolviendo a cada una de estas moléculas, y esto va a provocar que migren a una distancia diferente cada una de ellas. Entonces esta camarita va a estar cerrada para que se concentren los vapores de la fase móvil, y eso va a hacer entonces que vayan ascendiendo los compuestos a través del papel. Este método es tardado, dejamos corriendo todo un día las muestras en el cromatofolio, y la fase móvil que vamos a colocar acá tiene propanol, acetato de etilo y agua en proporción 7:1:2, es decir, tiene 7 partes de propanol, 1 de acetato de etilo y 2 partes de agua. Como ustedes pueden notar, si ustedes buscan la polaridad de cada uno de estos compuestos, pues el agua es el más polar y el propanol en este caso sería el menos polar. Entonces tenemos aquí 3 disolventes con distinta polaridad, y además el propanol es el más abundante. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea de estos 3 disolventes el que suba primero o que ascienda más rápido en el papel? ¿No? Debe ser, pero la verdad no sé. Ajá. No, ¿El no, agua? el agua es el más polar, pero va a ser el que va a ascender más lento. El propanol, piensen un poquito, déjenme ver si les puedo pintar cómo es el propanol, que aunque sea con un mono muy feo. Sí, el propanol va a tener 4 carbonos. No, perdón, 3 carbonos, ¿sí están de acuerdo conmigo? Si es propano, son 3 carbonos, un grupo alcohol. ¿Sí están de acuerdo? Ay, qué feo me quedó aquí. Disculpen ustedes el rayo. Bueno, obviamente cada carbono va a estar saturado con sus hidrógenos respectivos, pero entonces este propanol va a tener un componente polar, que es el alcohol, pero esta cadena hidrocarbonada es no polar. Entonces, por eso les decía que este compuesto, el N-propanol, es el menos polar de estos que tengo acá. Y luego pinten el acetato de etilo, o busquen en la literatura cómo es, y veamos qué polaridad tiene. Entonces, generalmente los alcoholes son más volátiles que el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este compuesto va a ser más volátil, entonces puede ascender más rápido. Ajá. Y el agua va a disolver algunos de los monosacáridos, el acetato a otros y el propanol a otros. Entonces, el que migre más rápido va a arrastrar a ciertos monosacáridos, y el que migra menos, que en este caso es el agua, va a ascender más lento. Y de esa manera se van a separar los distintos monosacáridos que pusimos, van a separarse en el cromatofolio. Bueno, los compuestos, los monosacáridos no tienen color, ¿verdad? Ustedes cuando disuelven el azúcar, por ejemplo, en el agua, pues queda incolora, no tienen color. Entonces, se van a separar así en el cromatofolio. Este sería una imagen de un cromatofolio que ya migró, la fase móvil llegó hasta aquí. Esta línea que vemos acá arriba está indicando la fase móvil. Perdón. La fase móvil llegó hasta acá, y cada uno de los compuestos migró a una distancia diferente. Aquí cada manchita que ustedes ven es uno de los monosacáridos. Si se fijan, entre algunos no hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque los monosacáridos son parecidos entre sí. Pero, ¿cómo le hacemos para verlos si yo les decía que no tienen color? Bueno, pues fíjense la reacción que estamos llevando a cabo. Ya que sale el cromatofolio, se deja secar y luego se va a poner a reaccionar
con una solución de nitrato de plata en acetona. ¿Qué dijimos que hacía la plata con los monosacáridos reductores? ¿Se acuerdan? ¿Les da color? En esta reacción se va a desprender plata libre y esa plata acá va a reaccionar y eso es lo que me va a generar este color con los monosacáridos. Entonces, de esa manera vamos a ver a los monosacáridos. Y aquí si alcanzan a notar en esta, que sería una muestra problema, vean cuántas manchas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que esa muestra problema tiene 6 monosacáridos diferentes. Y acá tenemos otra muestra problema que tiene 2 manchas, es decir, que tenemos 2 monosacáridos diferentes. ¿Sí lo ven? Y lo que van ustedes a calcular es la migración relativa que tiene cada uno de los monosacáridos estándar o patrón o comerciales puros, y vamos a calcular un parámetro que se llama RF. Entonces van a medir ustedes la distancia desde donde pusieron la muestra hasta donde migró, al centro de la mancha, de cada uno de ellos, y después van a medir también la distancia que migró la fase móvil, es decir, hasta esta línea, y van a dividir la distancia de migración entre la distancia de la fase móvil y eso les va a dar este parámetro que se llama RF, que es un parámetro característico o bueno, que más bien un valor numérico que nos va a permitir identificar los compuestos por comparación. Si este me dio un RF y este estándar me da un RF idéntico, quería decir que este monosacárido de la muestra problema corresponde a este mismo que yo puse como estándar. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera vamos a poder identificar a los monosacáridos que están presentes en una muestra problema. Y por eso, entonces, en la práctica ustedes van a tener que medir esta distancia, calcular RF, y de esa manera van a poder decir qué monosacáridos tiene, por ejemplo, el jarabe caro de bebé, para bebé, que es una de las muestras problema, y otra muestra problema que nosotros le estamos preparando. Ajá. Ese sería el objetivo de la práctica, que ustedes puedan a través de una cromatografía en papel identificar los monosacáridos que conforman 2 muestras problema. Eso es lo que tienen que hacer. Y en la segunda etapa de la práctica, lo que ustedes van a hacer justamente es preparar una curva patrón de concentraciones conocidas de glucosa, es decir, les vamos a dar una solución de glucosa con concentración conocida, preparada con 100 microgramos de glucosa por mililitro, que es a lo que le llamamos la solución patrón o la solución madre o la solución estándar, y ustedes van a poner de esa solución en tubos de ensayo. A un tubo no le van a poner glucosa porque ese va a ser nuestro tubo blanco, tampoco muestra problema y solo va a llevar agua destilada y el reactivo de cobre porque vamos a usar justamente la técnica de Nelson-Somosh. En el tubo 2 vamos a poner 100 microlitros del estándar. En el siguiente tubo vamos a poner 200 microlitros, o si está en mililitros sería 0.1 mililitro, 0.2 mililitros. En el tubo 4.3, 0.4 y 0.5, es decir, vamos a poner concentraciones diferentes de glucosa en cada tubo, concentraciones crecientes, y en 2 tubos, los últimos 2 tubos van a tener la muestra problema en 2 volúmenes distintos, porque como no sabemos la cantidad de azúcares que tiene la muestra problema, e intentamos que el valor de absorbancia de esta muestra problema quede en el rango de la curva patrón, entonces vamos a probar con 2 volúmenes diferentes. En un caso 10 microlitros y en el otro caso 100 microlitros, o en mililitros sería 0.01 mililitro y 0.1 mililitro. Y a todos les vamos a poner agua destilada para completar 1 mililitro. Entonces el blanco, como no tiene muestra problema ni glucosa, pues lleva 1 mililitro de agua, y los otros entre la glucosa o la muestra problema y el agua deben completar 1 mililitro para que el volumen sea constante. Y después a todos les vamos a poner 1 mililitro de reactivo de cobre. Para que esta reacción ocurra, se tiene, dijimos, que calentar en un baño María a 100 grados centígrados. Entonces vamos a calentar durante 15 minutos y transcurrido ese tiempo lo que va a ocurrir es que se forme este precipitado rojizo que dijimos que era óxido de cobre. Después vamos a sacar los tubos del baño y le vamos a agregar
el molibdato para que se solubilice este precipitado y se genere la coloración azul. Y una vez que eso haya pasado, entonces vamos a medir la absorbancia de cada uno de estos tubos en el espectro y vamos a construir una curva patrón en donde van a graficar la concentración de glucosa que hay en cada uno de los tubos problema. Aquí deben recordar que esto que está marcado aquí es un volumen de este patrón. Entonces lo que tienen que hacer es una regla de 3 para determinar en este volumen qué cantidad de microgramos de glucosa hay. Si tenemos 100 microgramos en 1 mililitro, en 0.1 mililitro, ¿cuántos microgramos habrá? Y de esa manera van entonces a calcular los microgramos que hay en cada uno de los tubos y eso es lo que van a graficar en el eje de las X y en el eje de las Y van a colocar el valor de absorbancia de cada uno de los tubos. Previo para hacer la gráfica, pues van a construir una tablita como la que les estoy marcando acá. En X estará la concentración de glucosa y en Y estará el valor de absorbancia. Esto lo grafican, van a obtener una línea recta, ya sea ajustada con mínimos cuadradas o trazada a ojo lo más cercana posible de todos los puntos, que parta de 0, y a partir de esta recta van a calcular las muestras problema. Lo que está aquí graficado es hasta el tubo 6, que corresponde a la curva patrón, y luego el valor de absorbancia del tubo 7 u 8 lo van a interpolar acá. Imagínense que el tubo 7 les dé 0.45 de absorbancia, pues ese valor lo van a llevar a la recta y luego lo van a interpolar al eje de las X y van a calcular que la muestra problema tiene, por decir algo, 12 microgramos de glucosa. ¿Sí, muchachos? Sí. Ok, entonces esas dos cosas vamos a hacer el día de la práctica, justamente para ejemplificar las técnicas de estudio de este grupo que son los carbohidratos. Yo sé que estuvo muy interrumpida esta presentación por las fallas de internet. De cualquier manera voy a subir la clase grabada para que si algo no quedó o no alcanzaron a escuchar todos, pues lo puedan ver por allá. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos, de esta parte. Creo que no. Ok. Entonces, ¿les parece bien si programamos el cuestionario para el miércoles? Sí, bueno, a mí me parece ¿O bien. prefieren para el jueves? Podría ser el jueves, lo que prefiera la mayoría. Nada más que si el miércoles vamos a empezar con lípidos. Entonces, digamos que si lo hacemos el miércoles, pues sería antes de la clase y después arrancamos con lípidos. Y si lo hacemos el jueves, el miércoles tendríamos clase de lípidos, como ustedes me digan. Pues el miércoles primero el examen y luego la clase. Sí, el cuestionario ya saben que es muy breve, entonces más o menos dejaría como media hora para que lo resolviera y después iniciaríamos con la clase de lípidos. Y si quieren que el cuestionario sea hasta el jueves, el miércoles empezaríamos a las 10 con la clase de lípidos y el cuestionario sería el jueves a las 10. Digo que el miércoles, ¿no? Sí, Pues lo que mejor. opine la mayoría. ¿Sí? ¿Les parece? Yo también creo que es mejor idea el miércoles. Vale, entonces lo programo para que lo resuelvan a las 10 y por ahí de la tarde-noche de hoy les subo las calificaciones de la unidad pasada después del cuestionario nos veríamos aquí en clase para revisar lípidos o empezar con la unidad de lípidos. ¿Les parece? Sí, maestra, gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, que tengan buena tarde. Nos vemos el miércoles, después del examen. Ahí se los programo en Muchas el aula. gracias. Ujú. Sí, gracias. Y subo la clase en un ratito para que la puedan ver por esto de que se estuvo cortando la red. Ah, qué amable. Muchas gracias. Bonito día. Gracias, bonito día, profesora. Igual, hasta luego. Nos vemos, maestra. Gracias, profesora. Ah, ya me acordé, quienes no tengan equipo, si se quieren quedar por ahí, no sé si ya salieron.
Yo sí tengo equipo, pero en la plataforma todavía no me aparece como que ya tengo equipo. Me aparece como que todavía no estoy integrada en uno. Ok, a lo mejor yo no te anoté. ¿Es Palma Luciano? Sí, maestra. ¿En qué equipo estás? Dime el nombre de alguno de tus compañeros nada más para poder buscarte. Ay, no, es que no sé cómo se llaman. A ver, déjeme checar. O si no lo tienes ahorita, si quieres me mandas un mensajito, ya sea al aula o al Eh, correo para ubicarte. a ver, espérame, ya. Sí, espero, Eh, no te apures. es Arana Roldán Daniela. Bueno, Ok, estoy con ella. ok, perfecto, ya con eso. Yo ahorita checo para incluirte, porque a lo mejor no te incluí, por eso no apareces, ¿vale? Entonces Por en el favor, transcurso de muchas la tarde ya gracias. debes aparecer. Ajá. Ok, gracias. Ujú. Hasta De luego. nada a ti, hasta luego. Em, Ya ¿Y no tengo Andrea? equipo. Ok, Sí, Andrea Rodríguez, déjame ver. Andrea Rodríguez Guzmán. No platicaste con tus compañeros para que te incluyeran en ninguno. no, me incluyeron en el grupo de Messenger, pero se me olvidó comentarles lo del equipo. Y Ok, hasta ayer me acordé y se me olvidó ok, completo. entonces, ¿quieres que yo te incluya en alguno o quieres que platicar con alguien para ver si te pueden incluir? Yo creo que mejor que usted me incluya en Sí, alguno perfecto. porque yo no conozco a nadie. No Soy conoces al grupo, perfecto. recursadora. Ok. Entonces veo el que, digamos, tenga menos personas, Ujú. te incluyo y ya les avisamos el día miércoles en cuál quedaste, ¿vale? Ok, pero en cuestión de la práctica, se supone que se entrega hoy. Y si No, no es tengo que equipo, eso les indiqué que como esa práctica la vamos a hacer de manera presencial. ok. Entonces, no van a entregarla hasta que la hagamos de manera presencial y después de hacerla van a tener 8 días para hacer el informe o el reporte de la práctica. Entonces, esa Ok, evaluación va a ok. quedar ahorita pendiente hasta que la hagamos de manera presencial. ¿Sí? Sí, es que como la había visto en aulas, pues que la Sí, semana pasada estuve teniendo problemas con las aulas, entonces me ya, atrasé muchísimo con mis entregas. ok. Y ahorita que ya me dejó, vi la actividad y dije, ay, no puede ser, no tengo No, equipo, ¿qué voy a hacer? no, eso ya lo habíamos aclarado. O sea, yo se las programé así Ujú, porque no sabíamos si la íbamos a poder hacer presencial o no, y si no era presencial, entonces iban a ver el video, iban a leer la práctica y iban con datos que nosotros les damos, iban a hacer un informe, ujú. pero como después esta práctica es una de las que está propuesta para hacerse de manera presencial, entonces acordamos con el grupo que se quedaba pendiente hasta que la hiciéramos, y hasta entonces se va a evaluar. Ujú. Entonces, ahorita no tienen, digamos, lo único que sí tienes que entregar en equipo es el tríptico de, ya sea de enfermedades de carbohidratos y de aplicaciones en la industria. El tríptico sí es por Ujú. equipo, ajá. Entonces, bueno, en cuanto ahorita voy a tratar de una vez de ajustarte en un equipo y te mando un mensajito, pues para Ujú. que platiques con ellos a ver si puedes contribuir en algo en el tríptico para que te consideren. En caso de que no, pues te tocaría por esta ocasión hacer el tríptico solita, Ujú. porque a lo mejor ellos ya lo entregaron. Entonces, tendrías que hacer el tríptico tú solita, lo entregas, a lo mejor no te va a dejar subirlo porque no estás incluida en el equipo. Entonces, Ujú. ¿Se lo mando ya por sea que me lo correo? mandes por correo electrónico exactamente, y yo te pongo la evaluación y ya te incluyes a partir de las actividades de lípidos con ellos, ¿te parece? Ah, ok. De todas maneras, Muchas ahorita gracias. te mando a avisar por un mensajito en qué equipo vas a quedar para que los trates de localizarlos, y si no han hecho el tríptico, pues que te den chance de que contribuyas en algo y te incluyan, ¿vale? Sí, yo lo voy a estar viendo en el Y transcurso de si, la tarde porque igual, pues ajá, tengo clases en la tarde, entonces. ok. Y en caso de que te toque entregarlo solita, pues lo puedes entregar después. O sea, puedes tomar otros días para que te dé tiempo de hacerlo y ya me lo Ujú. envías por correo electrónico, que sea en el transcurso de esta semana. Por ahí sí puedes, como el viernes de esta semana, estaría muy bien, ¿vale?
Sí, yo voy a intentar entregarlo antes, no se preocupe, Vale, maestra. muy bien. Muchísimas Ok, gracias. de nada, que Cuídese estés mucho, bien. tenga un bonito día. Igual tú también, hasta luego.